Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Menéndez y soy profesor e investigador de la Universidad de Oviedo. Voy a participar en este primer Congreso Internacional de Estudios Literarios, Leer e Interpretar la Literatura en el siglo XXI, con la ponencia siguiente, titulada El enfoque ecocrítico en la poesía indiano-oceánica, el caso de Ananda Devi. Antes de comenzar la presentación, me gustaría agradecer a la organización del Congreso por su buen hacer y por poner a nuestra disposición los medios técnicos para que este Congreso pudiera salir de la mejor manera, a pesar de ser virtual y asíncrono. Asimismo, me gustaría mostrar en el apartado de agradecimientos la ayuda o beca que me fue concedida para el desarrollo de mi tesis doctoral por parte de la AFUE, la Asociación de Francesistas de la Universidad Española. Una beca que me otorgaron para mi tesis doctoral, de la cual emana esta ponencia, que está íntimamente relacionada con misma. En la introducción me gustaría hablar de la figura de Ananda Devi. Ananda Devi Nrsimha Anandam, 1957, es una de las autoras más conocidas del panorama de la literatura francófona en el sudeste africano. Nació en Djibouti, un distrito de Grand-Port, la capital de Isla Mauricio, su país de origen, y se puede considerar indo-mauriciana, puesto que nació y creció en Mauricio, pero sus padres son de cultura india, nacieron en India, con lo cual digamos que es una escritora que nace entre dos aguas, nunca mejor dicho, ¿no? Entre las dos partes del océano Índico. Estudió antropología social en Londres, lo cual le permitió obtener una visión más global del ser humano y de la diversidad cultural, y en Brazzaville, en el Congo, pudo entrar en contacto con la negritud como movimiento cultural panafricano, lo cual le permitió tener otra perspectiva del continente en el que vivía. Su primera obra, su primer poemario fue Solstice, publicado en 1977, y a este seguirían una serie de novelas, Le voile de Draupadi, L'arbre fouet y Moi interdite. La más actual es El deseo de Congo, y como poemarios principales encontramos Le long désir y Quand la nuit consent à me parler, de sus obras más importantes y en las cuales me voy a centrar para analizar su obra poética más reciente desde un punto de vista ecocrítico. El otro gran punto a abordar en la introducción, después de unos breves datos biográficos sobre Ananda Devi, consiste en situar Isla Mauricio en el contexto en el que nace, vive y crea la autora. El propio lema del país es Stella Pravitsky Marisindichi, es decir, un enclave situado en medio del Océano Índico, comunica mucho acerca de la cultura y la idiosincrasia de este país. Se forja a través de la herencia hindú y árabe, las primeras culturas en desembarcar en la isla, después de algunas incursiones malayas, y lo que mejor expresa la multiculturalidad fue la doble colonización británica y francesa, que se sucedieron en el tiempo y dejaron una impronta muy importante en la isla. Por toda esta llegada de personas, por todos estos movimientos migratorios de India, de países árabes, de Malasia, de Gran Bretaña, de Francia, se puede decir que Mauricio hoy en día es un mosaico de identidades, donde reina una pluralidad lingüística y también cultural. La imagen de la diapositiva anterior muestra la riqueza natural de Isla Mauricio, que nos permite prever que quizá una poesía ambientada en la propia isla pueda ser interesante desde un enfoque de la ecología, debido a esa enorme riqueza. Y en esta diapositiva podemos observar Mauricio como un enclave en medio del Océano Índico y situado entre África, India y las islas del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia,
lo cual muestra y explica la llegada de movimientos migratorios a lo largo de la historia y la multiculturalidad que se fue forjando en el país, así como el multilingüismo que es subsidiario de esa pluralidad cultural. Mis objetivos en esta ponencia serán poner en relieve la importancia de Nanda Devi en su ámbito geográfico y cultural, es decir, en el ámbito indiano-oceánico, demostrar la importancia de la ecología en la literatura, en la literatura indiano-oceánica, aplicar el estudio de la poesía de Nanda Devi, un enfoque ecocrítico, es decir, estudiar desde el punto de vista de la ecología ecocríticamente los dos poemarios más recientes de Nanda Devi, mencionados al principio, y enriquecer los análisis previos sobre la poesía creada por esta autora con esta nueva metodología, una metodología ecocrítica. El apartado siguiente a abordar es este, de la metodología. En metodología quisiera abordar los dos enfoques que he utilizado. El primero es el de la literatura indiano-oceánica, es decir, considerar la literatura mauriciana no como una realidad aislada, sino interconectada con otros territorios en el Océano Índico. Concretamente, Roville, en su publicación de 1990, habla de la littérature de l'île Maurice, de la Réunion et de Madagascar, forme entre elles un ensemble cohérent qui s'inscrit dans l'indiano-oceanisme. Es decir, habla ya de ese término, indiano-oceanismo, como una puesta en común de la literatura y la cultura de estos territorios que se encuentran en medio del Océano Índico. Y que van desde Madagascar, desde la costa este de Madagascar, hasta la costa oeste suroccidental del subcontinente indio, hablando ya de una serie de características en común, tanto en las culturas como en las literaturas de dichos países y territorios. El otro gran enfoque que conforma nuestra metodología es el de la ecocrítica, un término que comenzó a utilizarse en la crítica literaria en Estados Unidos en los años 70 y que ponía en relieve la importancia de la ecología en los estudios literarios. Nos vamos a quedar con la definición de Javier Vignola, proveniente de Quebec, quien estudia dentro del ámbito geográfico lo que es la ecocrítica. Un enfoque temático relativamente unido a la literatura, la capacidad de la literatura por representar esa naturaleza y habla de la importancia que gana este movimiento ecocrítico a partir de los años 90, cuando comienza a haber una crítica al posmodernismo y al postestructuralismo. Y comienza a haber un nuevo afán de representatividad, en este caso, del medio natural, que rodea al autor y también al lector. Los resultados que arroja el estudio de los dos grandes poemarios de Nanda Devi desde un punto de vista indiano-oceánico y ecocrítico son los siguientes. La influencia de la ecocrítica o el análisis ecocrítico de la obra poética de Devi puede concretarse en 4 grandes bloques. El primero es la importancia de la naturaleza. La naturaleza aparece reflejada en la poesía de Devi como una fuente de vida, es decir, elementos naturales, sobre todo la selva tropical, el océano, el agua, como una fuente de vida, pero también como una fuente de muerte, de destrucción. Una idea a la que ya apuntan algunos investigadores como Dominique Ninan, cuando estudian la importancia del mar como fuente de vida y de destrucción, es decir, como un fenómeno natural ambivalente, en la obra de la autora belga Corinne Oexa. En el caso de Nanda Devi, a la idiosincrasia hindú se unen las creencias africanas de que los ancestros, tras la muerte, permanecen en la naturaleza cuidando de los vivos. El siguiente bloque sería el de la espiritualidad. Aparece un deísmo, es decir, la certeza de que un Dios existe y que podemos identificarlo incluso mediante una perspectiva panteísta con dicto medio natural, y la observación de los antepasados, es decir,
una trascendencia tras la muerte física, sería posible que nuestra esencia permaneciera en la naturaleza, como una especie de amuleto o de transmisión de buena suerte a los individuos que permanecen en su vida terrenal. El siguiente y tercer eje temático será la educación. Mediante las instancias socializadoras, sobre todo la familia, se intenta dar a ese yo poético el valor de la naturaleza, transmitir el amor por el medio natural y también la tierra que aparece como madre en muchos casos, en una identificación de la tierra con la mujer, algo que nos lleva al cuarto y último bloque temático, que sería de los roles de género. El padre y la creación aparecen unidos, si bien existe una crítica hacia el paternalismo de las religiones y del creacionismo, y la madre, mientras que el padre se relaciona con la naturaleza, la madre se relaciona con la cultura, en ese proceso de aculturación en la que acompaña a sus hijos. Y se cuestiona de la madre una asunción de las ideas patriarcales y una transmisión de esas ideas patriarcales precisamente para proteger a sus hijas, incluso a sus hijos. Una crítica siempre desde una cierta comprensión también, que mitiga dicha crítica. La discusión de estos resultados, cabe decir que la literatura indiano-oceánica sí existe y está más de moda que nunca, al poner en conjunto elementos culturales y literarios de todos sus territorios y observar una serie de concomitancias. También se puede ver el legado de la India a través de movimientos migratorios e influencias culturales en todas esas literaturas del Índico. Y existen esta serie de concomitancias o de puntos en común que tocan todas esas literaturas y que conforman la literatura indo-oceánica, se articulan en torno a cuatro ejes temáticos: naturaleza y vida, espiritualidad y yo interior, educación y familia y la cuestión de género. Para finalizar, en cuanto a las conclusiones, cabe decir que la ecología y su conexión con la crítica literaria, que es la ecocrítica, gana terreno frente a la corriente postestructuralista postmoderna de la segunda mitad del siglo XX. Ananda Devi forma parte del movimiento indiano-oceánico, un movimiento literario y cultural que conforma los territorios desde Madagascar hasta el subcontinente indio, con una serie de concomitancias en común. Esta comunión de creación literaria es independiente de lenguas y fronteras físicas. Engloba autores, sobre todo de lengua inglesa y lengua francesa, pero no solo, y trasciende las fronteras físicas, ya que se trata de un movimiento literario y cultural. La naturaleza aparece como fuente de vida, pero también como lugar para descansar tras la muerte. La espiritualidad también se relaciona con la naturaleza, con la idea de una divinidad, una serie de divinidades que ocupan dicha naturaleza o que constituyen dicha naturaleza. La importancia del medio natural es crucial en la educación y en el proceso de aculturación de los niños. Los roles de género aplicados al medio natural hacen que los progenitores sean vistos como una conexión con dicho medio. Pero, además de estas conclusiones positivas para las ideas iniciales, para los objetivos iniciales que se nos habían propuesto, también existe un problema, que son los límites del enfoque ecocrítico. Se demuestra una vez más, como apuntaban muchos autores, que el enfoque ecocrítico tiene una serie de límites. Son la dificultad del lenguaje para describir esa naturaleza o ese medio y también los sesgos que aplica cada autor en concreto, sobre todo en un género de la subjetividad por excelencia como es la poesía. En último lugar, tienen una serie de referencias interesantes desde el punto de vista de la obra literaria de Devi y de la crítica literaria. También pueden observar mi tesis, donde estudio a esta autora y algunas otras. No sin antes olvidar algunos capítulos del libro y sobre todo artículos de revista que hablan sobre la ecocrítica en la literatura francófona. Muchas gracias.